Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué, y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien, y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer, miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien, que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Confianza nunca volvió con el tiempo, y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo. Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos, ¿acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos, a pesar de borrones que quieran manchar el lienzo, todo es una suma aunque eso no lo piensa el resto. Una cosa es lo que soy, otra tan solo lo que muestro. Que yo ya no temo perder sino dar por perdido, que yo ya no quiero vencer sino estar convencido, que mucho antes de estar contento debo estar conmigo, que voy a mirar a la soga para decirle sigo, que voy a parar de exigirme todo lo que me pido, y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo, que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades que necesito, porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí, también pegué los trozos de lo mismo que después partí, tampoco me he entendido y he entendido que eso será así, no he estado confundido, estoy fundido con lo peor de mí, me he mudado a problemas y he querido ser feliz allí, he dado vuelta en círculos por no quitarte en medio a ti, he preguntado a todos para poder definirme a mí, como decirle a un río que se pare y deje de fluir. Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan, nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abracen por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos caminos que suelen torcer, miles de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien, que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos, ¿no, Gerardo? Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en buenas compañías en este programa especial de martes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá recibiéndolos en este programa, Telamaris, la gente que ya está en Facebook, viéndonos con imagen, ¿no? No solo oyéndonos, sino viéndonos directamente. Estamos haciendo programa en vivo hoy, como todas las noches, pero quiero decir, podés vernos ahí en el Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías. Vamos a hacer un poquito de astrología a la carta. Vamos a levantar tus datos de fecha y hora con una consigna
que tenía que ver con algún aprendizaje que en todo momento estamos haciendo en esta vida y que a veces uno está un poco despistado por dónde viene. Entonces, ayudarte a encontrar esa pista, por dónde pasa el aprendizaje que tengo que hacer en este momento en mi vida. Esa sería un poco la consigna. Vamos a hablar de algunas etapas de desarrollo en cuanto a no el desarrollo desde la psicología evolutiva, desde la psicología, si se quiere, piagetiana o incluso desde las teorías psicoanalíticas. Hoy vamos a hablar de las etapas de desarrollo desde otro lugar, como si fuera una especie de desarrollo que apunta a una evolución, digamos, trascendente del ser humano, ¿eh? Una evolución espiritual, por supuesto, va a tener que ver con cuestiones de la psicología, ¿eh? Pero ya vamos a ir detallando de a poquito de qué se trata esta cuestión. Son 5 etapas, así que después vamos a ir comentando, quizás en la medida que vayamos haciendo ese comentario sobre esas etapas, vos puedas ir dándote cuenta en determinadas circunstancias en qué etapa estás de ese desarrollo. Antes de avanzar, quería saludar a Gerardo Subirana, que está en la operación, en la radio, y a Eloísa Ponte, nuestra productora, que también va a estar colaborando desde su lugar con el tema de los mensajes, con los posts ahí en el chat y bueno, también habilitando el llamado al aire. Así que te invitamos a salir al aire. Después cuando entremos un poquito más en el desarrollo, podés salir al aire para que te oriente respecto de esta cuestión. Con tu fecha y hora de nacimiento podés mandar un WhatsApp al 11 3103 6171 11 3103 6171, mandas un WhatsApp con tu nombre, quiero salir al aire, y hablas conmigo un ratito al aire. Y vemos ahí, como estás viendo, si tenés acceso a la imagen, está ahí la carta, va a estar tu carta natal. Esta lectura, que es un estudio que se hace a pedido, que bueno, lleva su análisis, etcétera. Vamos a hacer un bosquejo al aire, en vivo, de lo que, de lo que traiga en este momento con este dibujito que estás viendo aquí, que es un programa que permite hacer cálculos muy rápidos, que si uno se pusiera a hacer el cálculo con papel y lápiz, tardaría muchísimo. El programa y toda esta herramienta permite no solamente hacer el cálculo rápido, sino que además ir haciendo un cálculo dinámico permanente que ya van a ver en pantalla, y eso ya va a marcar un poco esta cuestión del proceso, cómo va avanzando en tu vida. Así que va a estar bueno. Va apareciendo la gente, buenas compañías acá, Mirta. Buenas noches, ¿cómo estás? Querida Mirta, Patricia, también está ahí, Estela Maris, gracias por la bienvenida. Bueno, algunas personas que están ya comentando, simplemente saludando, como siempre hacemos al inicio. Así que ahí están en Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías en Facebook. Daniel Martínez Buenas Compañías, ese es nuestro Facebook. Ahí está el programa en vivo, ahí podés entrar ahora con el celular, con la compu, y verme y ver también la carta, el dibujo de la carta, que es eso que tengo a mi izquierda, como estoy viendo ahora. Bueno, avanzando con esto, ahí tenés el posteo para salir al aire, ahí está el número, y si no, también ahí en el Facebook podés dejar el mensaje en bandeja privada. Ahí mismo ponés quiero salir al aire y ya está. Bueno, avanzando con esto, vamos a comentar que, bueno, a veces, no sé si vieron la película de Matrix. Es una película que tuvo muchísimo éxito, muchísimo éxito. Una película que tiene 20 y pico de años ya, aunque parezca mentira, Matrix ya tiene casi 25 años. Creo que tiene 22, 23 años de antigüedad la película, es de antes del 2000, imagínense. O del 2000 por ahí. Es una película que tuvo mucho impacto, tuvo mucha repercusión, mucho éxito, un éxito económico, éxito de taquilla, ¿no? Pero fue una película que resonó mucho en lo que sería el colectivo, ¿no? Cuando hay algo, uno cree en ese inconsciente colectivo que llegó a decir Jung en algún momento,
cuando hay algo lo puede visibilizar, lo puede hacer visible, ¿no? Lo puede eh, traer a la conciencia de la masa. Entonces ahí se produce un efecto mágico, ¿no? Como tuvo esta película que tuvo una repercusión muy grande y donde todo el mundo veía eso y decía, me siento identificado, con lo que le pasa al personaje, en este caso a Neo, que es como un tipo que vive una vida que siente que no es su vida, o no, por lo menos no es la vida que le gustaría vivir. ¿eh? Esa es la película en donde aparece, bueno, toda una, por supuesto, ¿no? Novelado dentro de la película, toda una puesta en escena y un libreto para que esto tenga una cuestión media futurista, con las máquinas, etcétera. Pero el mensaje es el siguiente, o sea, uno va por la vida, o puede ir por la vida medio dormido, medio o del todo, eh, sin nunca acceder a ese grado de conciencia que se representa en la película cuando uno toma esa píldora, ¿no? Esa píldora, en este caso la píldora roja, creo que era la que te despierta. Eh, o sea, lo loco de la película no es que el personaje siente que está viviendo una vida como dormido, ¿no? Se siente raro, extrañado. Eso sería algo ya. Eh, la gran mayoría, de acuerdo al libreto, está dormido, o sea, ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a esa pregunta. Entonces, eso es lo interesante, creo, el mensaje tan fuerte que llega a la población, a que llega a la masa, y por eso esa repercusión de la película, en donde uno, a partir de ahí, no sé si les pasó, pero el término Matrix o la matriz empezó a ser muy popular. Antes no se usaba mucho la matriz, se usaba matricería, eran los fierros de la fábrica, ¿no? Una matriz es otra cosa, o a veces se hablaba de otros tipos de matrices, pero no en el sentido de la matriz como un mundo ilusorio. Eh, y es muy interesante la película, voy a insistir un poco al principio sobre esta película porque primero la mayoría seguramente la vio y si no la vieron, véanla. Véanla porque en ese sentido no importa que hayan pasado 20 y pico de años, tiene una actualidad enorme la película. Aparte muy entretenida, está muy bien hecha, es excelente. 10 de 10 para mí la película Matrix. Lo que les decía es que en la película, en un momento dado, aún dentro de lo que era la realidad simulada por computadora, ¿no? Es como si las personas estuvieran dormidas y en ese sueño permanente que es su vida, este, fueran, bueno, viviendo una ilusión, ¿eh? Pero sintiéndola tan real que nunca despiertan. Entonces ese sueño pasa a ser su vida real, mientras que su cuerpo, digamos, está metido en una incubadora generando calor. Eh, lo interesante es uno de los diálogos que me quedé dentro de lo que es la película, en donde un agente que vendría a ser una especie de representación del lado de las máquinas, ¿no? Les explica a un personaje, le dice, es muy interesante la especie humana, le dice, ¿no? Porque en un momento hubo otra matriz, otra Matrix, y estaba programada distinta, estaba programada para que el ser humano sea feliz, donde no había problemas, no había enfermedades, no había carencias, no había sufrimiento. Entonces, le dice, fue un fracaso rotundo, dice, la cabeza de las personas no aceptaban el programa, le dice la computadora, ¿no? El personaje que hace de agente. Entonces fue un fracaso. O sea, hay algo en la especie del ser humano que no le permitía aceptar el programa de la felicidad todo el tiempo. Era como que necesitaba esa cuota de sufrimiento. Entonces hubo otra Matrix, que es la Matrix, digamos, la que vivimos actualmente, en donde es de conocimiento común el hecho de los niveles de
sufrimiento, de queja, de malestar, bueno, y todos los males que nos aquejan como sociedad desde lo colectivo y también desde lo individual, en distintos niveles de- de- de sufrimiento o al menos de esa sensación de falta de realización en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, era interesante la comparación. Dice, el ser humano si lo tuviera algo, cualquier especie, no podría compararlo ni con ningún mamífero, porque en algún punto esas especies, a pesar de que, qué sé yo, de que consumen recursos naturales, de que quizás el cazador mata a la presa, pero tienen un equilibrio, dice. En ese equilibrio pueden persistir, este, digamos, pueden darse, ¿no? En una sucesión de generaciones cierta evolución y cierto equilibrio, cierta permanencia de la especie en sí misma, sin ir a la aniquilación. En cambio, en el ser humano aparece esta tendencia, digamos, destructiva en algún punto, ¿no? Desde distintos niveles, más individuales, más colectivos, pero dice, lo único que puedo comparar al ser humano, le dice el personaje, con los virus, ¿no? Un virus, ahora justo el coronavirus, bueno, dice, es el único organismo que entra en el huésped, en quien lo aloja, y no para hasta matarlo. Aún, digámoslo, sabiendo el virus que si muere el huésped, muere el virus. O sea, muere la posibilidad de reproducirse, ¿no? Es un poco la comparación que hacía con el ser humano en su situación de desequilibrio con su entorno, ¿no? En la destrucción de su entorno, en la destrucción de sus valores, de sus recursos, de sus lazos, en definitiva, ¿no? Si vamos ahí hasta lo más personal, bueno, la destrucción de lo que uno quizás más quiere y hasta más necesita, ¿no? Para vivir. Entonces era muy interesante también desde ese lugar. Este es un paréntesis como para ir abriendo el tema respecto de esta cuestión. Esta necesidad, ¿no? Del ser humano de sostener ese cierto grado de síntoma, ese cierto grado de malestar, ese cierto grado de queja, ese cierto grado de sufrimiento. A veces viene por el lado vincular, a veces viene por ciertas cuestiones personales, este, atadas a esa falta ¿no? de iniciativa, de coraje, quizás para empezar a transitar una vida de una manera distinta. Eh, muy típico el tema de la queja, ¿sí? La queja instalada como un signo patente, ¿no? De esta situación de estar medio detenido en ese desarrollo personal, ¿no? El poner la excusa afuera, ¿no? La queja permanente es que no soluciona nada ni tampoco pide una solución, ¿eh? Va a haber que hacerse cargo en caso que haya algún esbozo de solución. Digo, va a haber que hacerse responsable de esa situación, de esa oportunidad que uno tiene, de ese camino que se abre, ¿eh? Quizás se abre un camino que uno después no se atreva a transitar. Entonces la queja parece como esa trampa, ¿no? Que es como decir, bueno, me quejo, pero por lo menos me quejo, ¿no? Y como una especie de justificación, ¿eh? Entonces, desde ese lugar decimos que eh, la mayoría estamos un poco dormidos en muchos aspectos, un poco dormidos, un poco inconscientes, llámenle como quieran, ¿no? Un poco en la ignorancia, ¿eh? La bendita ignorancia. Ayer le decía, ayer o hoy, a ver, ya estoy tan largo el día que me parece fue hoy. Le decía a un paciente, ¿no? Le digo, jodido, ¿no? Cuando ya sabes, ¿no? Porque cuando uno está en la ignorancia, qué sé yo, porque me va como me va, sé que me va para la mierda, sé que me va mal, sé que la paso mal, pero no sé por qué, ni tampoco sé qué hacer, o qué alternativa podría tener. Ahora, cuando está ahí, cuando está tan presente, cuando uno tiene el camino que tiene que empezar a recorrer, que uno sabe que ese camino va a costar, ahí es más jodido, ¿no? Ahí es más jodido todavía, incluso para uno mismo, ¿no? En su propia cabeza, cómo le funciona este
saber que tengo que hacerlo y no lo hago, ¿no? Es como si el peso fuera todavía aún mayor, como también mayor después va a ser seguramente la culpa o el autocastigo que de ahí se genere. ¿Eh? Eh, entonces, bueno, podemos plantear como una posibilidad la primera etapa como una etapa de ignorancia absoluta, ¿no? Ignorancia, que podríamos matizarla, si se quiere, para que no choque tanto, de inocencia. Uno es medio inocente en esto, ¿no? Qué sé yo, medio infantil. Pero vieron que permanentemente uno escucha en el programa que dice, no, es como tenés edad adulta, pero emocionalmente sos como un niño, ¿no? Una niña. Este, y, y nos referimos a esto, ¿no? A esta situación, el niño es inocente. El niño no sabe, no se puede hacer cargo de sí mismo. El niño es lo que hacen de ese niño. ¿Qué vas a hacer? Eh, Así viene con esa prematuración, se les dice, ¿no? El ser humano. O sea, vieron que un perrito nace y a los 3 minutos está caminando y ya sabe que tiene que ir a buscar la teta y tomar y chupar y, bueno, que esté todo con los ojitos cerrados un par de días. Este, pero hay algo que está ahí en su programa justamente que empieza a actuar casi de inmediato. Incluso van a ver algunos videos de algunas especies, como por ejemplo, el otro día el que había visto era un elefante, ¿no? También creo que en la jirafa se da mucho. Digo, se dan todos, pero digo, en la jirafa se da mucho el video, pues bastante loco, pues como es tan alta la jirafa, está claro que si no se para no llega a la teta de la madre, ¿no? No es como el perrito que se acuesta y toma la teta, ¿no? Entonces es como que en ese momento tiene que estar ese empuje a la vida y si bien lo siquean, ¿no? Y el elefante con la trompa trata de levantarlo, de ayudarlo, pero si no se para por sí mismo, si no se para por sus propios medios, en ese momento está en un riesgo de muerte casi inmediata, ese bichito recién nacido. Esto no pasa con el ser humano. El ser humano nace en la absoluta dependencia. Digamos, si no viene la madre, lo agarra, lo pone en la teta, lo cuida aproximadamente, qué sé yo, 6, 8, un año. Bueno, ese bebé no subsiste, no sobrevive. Eh, Esto parece sentido común, pero a lo que apuntamos con esto es a esa condición de absoluta dependencia del ser humano y de entender que cualquiera que vaya a cuidar a esa persona, bueno, va a ser de ese niño, de esa niña, de ese bebé, de esa bebé, lo que quiera, lo que quiera. Y hacer, en el más literal sentido, ¿no? De hacer, uno hace a esa persona, no la construye, la hace, no viene hecha, no está en el ADN. Hay algunas cuestiones que se estudian del carácter, pero en realidad uno se va formando a partir de estas primeras relaciones tempranas. Entonces uno termina siendo, al principio al menos, lo que hicieron de uno. Algo que repetimos bastante y lo repetimos de distinta manera hasta que uno entienda que uno muchas veces en el adulto sigue siendo lo que hicieron de uno, sigue repitiendo lo mismo. Sigue en esa misma inocencia, ¿no? El niño en ese sentido es inocente, que sabe que están haciendo eso de él, si ni siquiera tiene conciencia de sí mismo. Entonces va a poder tomar conciencia cuando empiece a separarse del otro, cuando diga el otro, yo, yo mismo, ¿no? Los otros, mis deseos, los de los demás, lo que los demás quieren, lo que quiero yo. Bueno, eso es muy avanzado, ¿no? Al principio el niño se le dice lo que quiere, se le dice lo que realmente demanda, se le enseña, digamos, de alguna manera, este, a ser quien es en absolutamente todo, incluso hasta sus propios deseos. Por supuesto en su forma de ser, a partir de ciertas cuestiones que después en el desarrollo del psiquismo humano empiezan a trabajar, ¿no? Como mecanismos y como este, eh, ciertos rasgos, ¿no? Que nos permiten agarrar o elegir alguna cosa en lugar de otra. Entonces ahí uno empieza en ese proceso a constituirse como es, ¿no? Como es después, como termina siendo en la etapa más adulta. Eh,
ahí tenemos una primera etapa de formación del ego, llamémosle, ¿no? Una especie de máscara de personalidad que uno puede y seguramente lleva casi hasta el final de su vida, en muchos aspectos. En otros seguramente los puedas poder cambiar. Entonces, en esta primera etapa de inocencia y de dependencia absoluta, eh, uno empieza de a poquito, ¿no? A sentir que hay algo que de repente no le termina de funcionar. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, los deseos son prestados, ¿no? Es como que lo que uno quiere, las preguntas, lo que es, lo que vino a ser, uno parece que elige libremente. Y esa libertad pareciera ser una libertad condicional, o condicionada, mejor dicho. En definitiva, mientras uno esté en ese estado de inocencia, no es realmente libre, consciente, responsable de su vida. Y esto tiene una primera gran crisis en la edad adolescente, ¿no? Es donde justamente la mayoría de nosotros identificamos esa dificultad, ese tránsito, ¿no? Pues una gran transformación. Una gran transformación que apunta justamente a correrse de esto que hicieron con uno. A veces uno no sabe de dónde viene este malestar, por eso es tan importante en estos momentos, ¿no? En esa etapa, en la cuestión de poder empezar a hablar de un montón de cosas, con la tendencia siempre presente de cierta compulsión al acto que caracteriza sobre todo las primeras etapas en la adolescencia más temprana. Entonces, frente a eso hay que poner palabra, hay que empezar a decir, no sé ni qué me pasa, pero algo me pasa. Entonces uno empieza desde ahí a trabajar en esto que a veces coincide, a veces se opone, ¿no? De repente uno entiende esa sana rebeldía del adolescente en este intento de empezar a ser sí mismo, en este intento de empezar a despertar. Pero no termina todavía de ser un despertar. Es como que empieza incipientemente a ser una especie de malestar, de queja. Ahí viene la famosa queja, ¿no? En donde uno entiende que esto no, voy en contra de esto y de aquello y no me gusta, y uno a veces tiene ideas un poco de querer transformar y cambiar todo. Eso es como ir en contra un poco de lo que hicieron, con uno sin saber bien hacia dónde uno quiere ir. Pero sé que quiero ir en contra, sé que hay algo que no me termina de cerrar. Me parece que esta es la etapa del personaje de la película en la primera parte, ¿no? Cuando él se siente raro y dice, esta vida que estoy viviendo no es mi vida, no es la que yo quiero vivir. Acá hay algo que no me cierra y el tipo va y se levanta todos los días a trabajar y cumple el horario de la oficina, pero empieza a tener como una doble vida, ¿no? Después termina la noche siendo una especie de hacker y buscando cosas en internet y no sabe bien ni qué busca. Y así va, ¿no? Así va hasta que de repente este, aparece algo en la película que es como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de tomar una decisión, que es tomar una pastilla, básicamente, es decir, quiero despertar o no quiero despertar. Y esta pastilla no es que la hace un pozo y la encuentra, se la trae a alguien, ¿no? Que acá está esta representación, ¿no? De decir, ahí podemos poner, si se quiere, salvando las distancias, en el personaje que le muestra las dos pastillas al terapeuta, si viene al caso, ¿no? Hablando de terapia. Entonces le dice, bueno, ¿querés despertar o querés seguir dormido? O sea, ¿querés que armemos todo como para que más o menos la historia te cierre, que vos más o menos sigas tranquilo hasta el final, así como estás? ¿O realmente querés despertar? ¿Y querés enfrentarte a, a- a- a otra verdad? Porque hasta ese momento la verdad era lo que conocía. Ahora, vaya a saber uno qué hay detrás de eso, ¿no? Cuando se corre, tras bambalina, como se dice en teatro. Entonces ahí uno toma una decisión.
Y esa decisión a veces, en lo que sería lo habitual del día a día, no es tan consciente, no es que uno viene, ¿no? Va al psicólogo y dice, mira, no sé, vengo por las dudas, porque por ahí estoy medio dormido y no me di cuenta, y quisiera ver si te das cuenta vos, a ver si estoy medio dormido, si te voy a despertar en algo, si hay algo que se me está escapando en mi vida. Bueno, generalmente no viene así la consulta como se imaginan que viene. Y la consulta viene con una persona que por algún motivo X, por una relación que se rompió, por un trabajo que se perdió, porque se murió un familiar, porque, qué sé yo, hubo un accidente, bueno, por distintos motivos la persona entra como en una especie de crisis, de situación de inestabilidad, de desequilibrio. O sea, desequilibrio respecto del equilibrio previo, que era ese sueño que se podía mantener como sin darse cuenta uno que estaba dormido. Ahí es como si alguien te hubiera venido a sacudir un poco, ¿viste? Mientras estabas durmiendo y te diste cuenta, ¿no? Que hay algo ahí en el sueño que decís, esto es un sueño, ¿no? Entonces, en ese momento, con distintos grados de malestar, puede venir una persona a consulta a hacerse esta pregunta, che, mira, no, hay algo acá que no puedo volver a donde estaba, hay algo que no me lo permite. Entonces, se produce un tercer estado en ese camino evolutivo, es un estado de crisis, ¿eh? Estado de posible despertar, ¿eh? Como un clic, un shock, ¿eh? En donde eh, muchas corrientes, sobre todo muchas corrientes terapéuticas que toman la cuestión del síntoma como algo, este, como una mala palabra, ¿no? Como algo peligroso, como algo que bueno, justamente al asociarlo con el sufrimiento del paciente mismo le está diciendo, che, quiero volver donde estaba, no quiero sufrir más, o sea, hace que vuelva mi chica, no sé, o si no, decime cómo sigo viviendo sin ella. Pero, digo, hay distintas corrientes frente a esa situación. Y, y algunas corrientes hacen que uno le hacen el duérmete niño, ¿no? Le hacen duérmete niño, duérmete ya. Y entonces lo llevan un poquito a volver a donde estaba. Ese es el sentido que tiene muchas veces acallar el síntoma de inmediato. Es, bueno, volvete a dormir. ¿Para qué vamos a profundizar en esto? Sí, con algún trabajito, ¿no? Y algún somnífero podemos volver a donde estábamos. No hace falta, ya está, quédate tranquila, quédate tranquilo. Entonces, llegado a ese punto, la línea que se diferencia de eso es la línea que dice, no, pará, sí, es un sueño, pará, vamos a analizar, a ver qué pasa. No, vamos a buscar cuál es la otra verdad, a ver qué está sucediendo en tu vida, que de repente esto te hizo este clic, ¿no? Te hizo esta crisis tan importante. Recuerden que una de las posibles este, asociaciones con la palabra crisis es la de oportunidad. Entonces ahí está la oportunidad que uno tiene. Uno elige el color de la pastillita como en la película, ¿no? O elige volver a seguir estando dormido o seguir durmiendo, o elige despertar. Entonces le dice, en este caso, Morfeo, se llama justamente, Morfeo al personaje principal, Aníbal, le dice, ojo, yo te estoy diciendo que te voy a ofrecer, te ofrezco la verdad, como diciendo, nada más que la verdad, como diciendo, no quiere decir que esa verdad te guste. Es excelente, bueno, la película es de todos lugares. Entonces, bueno, el tipo decide tomar y despierta. Y cuando despierta es un garrón, pues no puede creer que vivió toda la vida dormido y que en realidad este, no servía más que para batería de una máquina, ¿no? Entonces, ahí empieza, después de este despertar, todo un camino, un recorrido que lleva a pensar por lo menos en tres factores, ¿no? Para que uno pueda considerar al momento de empezar a recorrer, después de la crisis, ese camino evolutivo. Eh,
Estos elementos pueden ser, uno, humildad, ¿no? A veces caer del lugar donde uno estaba, eh, darse cuenta, ¿no? Que eso era medio algo que no terminaba de cerrar, que en realidad uno quizás era un personaje, ¿no? Un personaje construido incluso con material prestado. Y por más grande que sea ese personaje, no dejaba de ser una cáscara. Entonces, la humildad de por ahí, enfrentarse a ciertas, este, eh, bueno, ciertas miserias, ciertas carencias, ciertas limitaciones, ¿eh? Eh, cierta falta de desarrollo y de trabajo, ¿no? Esta humildad de reconocerse en el lugar donde uno está. En esto quiero decir, salvando las distancias con la película, el lugar del despertar tiene que ver con tener la posibilidad de entender que ese ego que uno había construido nos ponía a resguardo de esa verdad oculta. Entonces ese ego actuaba como actuaba porque trataba de evitar un encuentro con algo que no nos iba a resultar de nuestro agrado en principio, al punto de hacernos creer que queremos volver a estar dormidos, ¿no? Este es un poco la función que tiene. El ego quiere consistencia, el ego quiere unidad, el ego quiere fortaleza, el ego no quiere vulnerabilidad, el ego no quiere agujeros, no quiere faltas, marcas de lo que no está. El ego quiere constituirse como una unidad segura, lo más segura posible. Por eso muchas veces hablamos de mecanismos de defensa, hablamos ¿no? de formaciones reactivas, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con, ¿no? la posibilidad de decir, bueno, yo soy así, este soy yo, ¿no? Y este yo, y este yo, y yo, y yo, y yo, primero yo y después yo, y siempre de la misma manera, es como que forman una especie de, ¿no? de ego acartonado que a la larga limita y mucho esa posibilidad de desarrollo, esa posibilidad de conocerse en dimensiones que quedan, no digo anuladas, pero sí totalmente desactivadas, ¿eh? Mientras este ego no se corra, ¿eh? Ahí es donde decimos, no te hagas lo que hicieron, lo que te hicieron los otros, ¿no? O sea, el ego mismo, al conformarse de esta manera, una especie de guardián de esta estabilidad, de esta unidad constituida con material prestado, es el que, en definitiva, termina asegurando que nosotros nos quedemos así como nos hicieron. O sea, el ego se construyó de eso y lucha por permanecer así, lo cual termina siendo nuestro peor enemigo, ¿eh? Eh, entonces la humildad para poder entender en este despertar que ese ego en realidad era mucho más una cáscara vacía que de un contenido, ¿eh? Me viene aquí algún aprendizaje cabalístico que en algún momento me han transmitido respecto de lo que es este ego, ¿no? Y respecto de lo que es este guardián. Y, y este ego se alimenta y necesita alimentarse para sostenerse. Y uno estaría bueno que en su vida pudiera empezar detectando qué es lo que alimenta ese ego. Nosotros vivimos alimentando ese ego en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de relacionarnos, en muchas de las ideas, en los conceptos que direccionan y de alguna manera le dan sentido a a nuestra vida. Ese ego necesita un alimento. Si uno deja de alimentar el ego, es como si uno dejara de regar una planta, se muere. Entonces uno dice, pará, ¿por qué esa persona reaccionó como reaccionó? En esa reacción a veces se ve el alimento del ego. Y uno lo puede analizar. Y dice, pará, ¿y por qué te enojaste ahí? O ¿por qué ahí te fuiste? ¿O por qué ahí maltrataste? ¿O por qué ahí, este, no sé, consumiste?
Ojo, cuando uno dice consumo no solamente hablamos de adicciones a sustancias, ¿eh? Menos en esta época donde uno consume de todo y cualquier cosa uno consume. Todo lo que uno abre en el celular y no es más que una especie de oferta permanente para que uno consume, consuma, consuma. Consume noticias, ¿no? Consume productos, consume personas, consume. ¿Eh? Este, entonces, en la era del consumo, y uno deja de producir, tiene que consumir para encontrar un sentido a algo desde lo que uno consume, que vendría a ser una especie de, no sé, de fetiche, de objeto fetiche que me vendría a darnos la respuesta al sentido de la vida, o darnos, para mí tanto, la clave de la felicidad, si se quiere. Entonces no, yo cuando tenga aquello tal cosa, cuando tenga tal otra, cuando esté en pareja tal otra, cuando tenga hijos tal otra. ¿No? Es la lógica de que con esto que viene voy a lograr mi estado de plenitud, ¿no? Es una lógica de taponamiento, primero eso y después lo otro y después lo otro y nunca termina, por supuesto funcional al consumismo de la época, pero es interesante ver cuáles son los alimentos del ego, ¿eh? Cuáles son los alimentos de esa parte nuestra que en realidad nos juega en contra, ¿eh? No todo lo del ego es malo. A ver, uno no puede ir sin un ego por la vida, uno no puede ir personalizado, pero hay mucho del trabajo que uno tiene que hacer de deconstruir mucho de su personalidad y su ego para darle lugar a la reconstrucción, una nueva construcción de un nuevo ego, más, más en sintonía con nuestra esencia, podríamos decir. Y para eso la astrología nos sirve. Para eso la astrología nos permite decir, pará, fíjate cómo está acá esto, y fíjate cómo actúa esto, y fíjate la contradicción entre tal aspecto y tal posición. Y es muy interesante desde ahí, ¿no? Ver cómo en uno mismo se pueden empezar a detectar esas contradicciones. Entonces, les decía, esto venía a colación de la cuestión de la humildad para poder despertar. La otra cuestión es la honestidad, ¿eh? Porque cuando uno tiene esa humildad de reconocer del lugar donde venía, de esa ignorancia, ¿eh? Eh, de que muchos de que esos valores, de que esas directrices eran falsas, que eran prestadas, eran falsos valores, o sea, falsos valores en el sentido de que eran valores que quizás no compartíamos, sin embargo nos los impusieron, mandatos, qué sé yo. Entonces la honestidad, ¿no? La honestidad con uno mismo este, de poder identificar esa cuota de corresponsabilidad en esto que hemos creado hasta ese momento. Porque la diferencia fundamental para salir de la queja, ¿no? Y pasar de la queja a una situación de conciencia crítica, que no es lo mismo, es asumir la parte que nos toca. Porque es fácil ver, ¿no? La paja en el ojo ajeno, como dicen, ¿no? Ahora, el tema es cuando es en uno mismo. Y ahí es complicado hacer esa autocrítica, esa sana autocrítica, para poder decir, pará, esto me toca a mí, esto me hago cargo, ¿eh? Este, entonces, ni somos víctimas del destino, ni tenemos mala suerte, ni no llegó nuestro momento, ya llegará, no. Todo eso es patearla afuera. Hay una parte que nos toca a nosotros, ¿eh? Y en terapia, cuando esta parte la tenés ahí adelante, ya sabes que eso te toca a vos y es tuyo, y no le eché la culpa a nada, entonces ahí, generalmente, una de dos, o hay un gran cambio en la persona y asume lo que tiene que asumir, o se va. Dice, no, la verdad estuvo bueno, pero me tomó un tiempo, y se va. O busca alguna excusa como para suspender ese proceso. Entonces, esa honestidad de entender cuáles son
las cosas que nos corresponden para poder empezar a cambiarlo, ahí donde nosotros podemos actuar. Y la otra cuestión tiene que ver con el coraje, porque se necesita valentía para tomar estas riendas. Ahí les decía antes, ¿no? El que se queja por quejarse no quiere realmente un cambio, no quiere una alternativa a esto que viene siendo. Un ejemplo, qué sé yo, si te quejas de ciertas condiciones del día y no podés por esa ocupación de tiempo ir a buscar otra cosa, entonces tendrías que sí o sí, si se quiere, en el ejemplo, dejar ese trabajo para poder empezar a buscar algo nuevo, pero nunca lo haces y te quedas ahí toda la vida y te quejas todo el tiempo, esa sería una buena representación de esta situación donde uno se queja para en realidad seguir en lo mismo, ¿no? Y donde uno no termina de asumir ese coraje que se necesita para, en muchos casos, patear el tablero, ¿no? Eh, a mí me pasó una vez en la cuestión laboral, donde estaba resistiendo mucho un cambio. El cambio me vino de afuera, otra de las posibilidades, ¿no? De repente uno actúa, esto no es un cambio de afuera como si uno no tuviera nada que ver, uno actúa para que ese cambio suceda sin terminar de asumir esa parte de responsabilidad y de conciencia en la decisión. Y sin embargo, bueno, el cambio vino igual, ¿no? En esto quiero decir, hay veces que el alma pide el cambio y no hay tutía, o sea, viene y viene. Y se va a generar, aunque el ego no lo quiera, podríamos decir. Por supuesto es mucho más doloroso. ¿Eh? Eh, entonces, bueno, con esta humildad, con esta honestidad, con este coraje, uno arranca esta nueva etapa de desarrollo personal. Y en esta nueva etapa de desarrollo personal, como siempre el ego nos juega las trampitas, puede aparecer una etapa de ego espiritual, se le dice. En una situación en donde uno se empieza a diferenciar, ¿no? De aquellos que no están en este proceso y en este despertar. Y, digamos, empieza como a generar una mirada un poco distante de ciertas situaciones, de ciertas personas que vendrían a ese lugar de desestabilizar en este nuevo proceso. Un proceso que plantea un nuevo equilibrio, un equilibrio superador al anterior, al del ego inconsciente o el ego dormido, pero plantea a su vez una especie de homeostasis, de equilibrio, de medio quieto, ¿no? Como de peldaño, ¿eh? Es un efecto meseta, ¿eh? Uno sube, pero queda ahí en una meseta en donde encuentra una zona de confort más alta, con la excusa de saber que ha sido un proceso de despertar el que uno tuvo. Entonces dice, no, ahora yo ya eso ya lo superé, por suerte, ahora estoy en otro lugar, ahora estoy en otra etapa. Entonces, uno puede adoptar distintas posturas, ¿no? Para, para sostener ese ego espiritual. ¿Eh? Entonces, hay situaciones aquí que vuelven a desestabilizar, a pesar de este esfuerzo del ego espiritual, de entenderse por sobre esas situaciones. A veces hay un negacionismo respecto de situaciones que siguen afectando y sin embargo uno no las toma, ¿no? Entonces, muy sutilmente también uno deja en la falta de despertar o de evolución del otro una respuesta en el afuera. Es bastante más sutil, pero hay que tenerlo presente. En el caso de la película, a ver, no hay una clara representación de esta situación. Eh, Realmente no la hay. Quizás, bueno, habría que verla en la trilogía, pero quizás en esa posibilidad de redefinir una matriz a partir de una cierta renegociación, ¿no? Es como decir, definamos una matriz mejor.
O sea, pongamos una vara más alta, pero no termina de ser una limitación. Eh, Uy, cuánta gente, ahora voy a saludar a la gente del Facebook. Bueno, por último, la etapa de la sabiduría, se imaginan, ¿no? Es una etapa en donde uno hace de esto un proceso permanente. Tampoco es lineal, digámoslo, ¿no? En estas etapas siempre hay algún altibajo. Pero es como un estado de ideal, de paz, de tranquilidad, de conexión con el entorno, de saber lo que a uno le falta, de conciencia absoluta. Yo te diría que es un estado que vuelve a una cierta inocencia, como al principio, ¿no? Como la rueda, ¿no? Que vuelve al mismo lugar. Vuelve como una cierta inocencia. Hay muchas personas asociadas a la cuestión espiritual, iluminados, guías, que hablan de este estado de la mente inocente, ¿no? De aquel que ya se iluminó o que pudo hacer este cambio en su vida. Este, es como adoptar una nueva filosofía de vida, ¿no? Donde uno está abierto a la experiencia y aparece una especie de contemplación profunda de esa experiencia, donde pareciera ser que las situaciones tienen una cierta cuestión relativa, ¿no? Como entendiendo que aún en esa situación de mayor conciencia, si se quiere una supraconciencia, respecto del inicio del proceso, aún ahí uno entendiera que hay todavía una cuota de velo, que todavía hay una cuota de- de invisibilidad, ¿no? De ocultamiento de aquello que es lo definitivo, ¿no? Que quizás nosotros no podamos acceder, por lo menos en esta situación y en este plano. Pero es muy interesante, ¿no? A dónde uno se imagina que puede evolucionar esto. ¿Eh? Seguramente la persona espiritual no es esa persona maquiavélica que ahora sabe todo y domina porque eso conoce, porque entiende los hilos, las redes. ¿No? Es como que sigue en otra matriz inferior, pero sin embargo es muy interesante imaginar, ¿no? Cómo sería ese estado. Un estado que como un niño, como un retorno al niño pero con la experiencia del adulto, ¿no? Es interesante desde ahí. Bueno, vamos a pasar ahora a nombrar algunas personas, este, Alma Fuegos, Mirta, bueno, Mirta la había nombrado al principio, creo, pero después apareció Analía, apareció Cristina, Gloria, Noemí, Graciela, Gabri, Manuela, bueno, un beso grande a todos los que están apareciendo ahí en el Facebook, Daniel Martínez, Buenas Compañías. Vamos a ir a una tandita chiquita. Antes voy a decir que después de la tanda vamos a pedir fecha y hora de nacimiento para ayudarnos y apoyarnos con la carta, para entender un poco este proceso, ¿no? O estos procesos dentro de este ciclo. A ver por dónde estaría la clave o a dónde podrías apuntar en este momento de tu vida para generar algún clic, ¿no? Que era como la etapa justo del medio, ¿no? La etapa importante, la del clic, la del darse cuenta, ¿no? La que después te dejaba ahí con todas las herramientas para poder tomar la decisión de accionar al respecto. Pero vamos a necesitar para eso fecha y hora de nacimiento. Así que si tenés la fecha y hora de nacimiento, y si te sentís que en algún área de tu vida estás así, ¿no? Estás como medio dormida, medio dormido, o sufriendo mucho, quejándote demasiado, sin que se produzcan grandes cambios, bueno, poné también en qué área querés, o a qué área querés orientar la respuesta, y si no, directamente fecha y hora, y vamos a hacer un pequeño esquema de análisis con las personas que pongan fecha y hora, para ir también entendiendo la herramienta. ¿Eh? Así que eso lo puedes hacer ahí mismo en el Facebook, puedes dejar tu fecha y hora, Daniel Martínez Buenas Compañías, y si querés salir al aire, podés mandar un mensaje por bandeja privada, que Loisa lo va a levantar y va a poner quiero salir al aire, de ponerle ahí y con el teléfono y ella te va a llamar y salís al aire en Buenas Compañías. Y si no, al teléfono que figura allí, 11 3103 6171, si sos de afuera, o sea, fuera del país, si no sos de Argentina, le antepones el 54 y el 9, 54 9 11
3103-6171. Ese es el WhatsApp para salir al aire. Quiero salir al aire, pones ahí y Eloísa te llama y hablamos un ratito al aire. Así que vamos a ir a una tanda, Gerardo querido. Estamos en buenas compañías, noche de martes. Voy hablando sobre estas etapas de desarrollo personal y después ya hablamos con las personas que salgan al aire. Salvo que tengas algún llamadito ahora, Gerardo, lo sacamos ahora. ¿Tenés ahora un llamado? ¿Hola? Ah, mira, un llamado. Bueno, vamos a entonces, vamos a suspender la tanda y ahora vamos al llamado. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Nair, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gladys? Bien. Bueno, Bien, sí. bueno, bienvenida. Bienvenida. Sos la primera que sale hoy, así que vamos a estar un ratito con la carta mientras le damos tiempo a la gente que vaya poniendo los datos o vaya llamando. Así que comentame un poquito, primero decime tu fecha y hora, que la voy cargando acá, y después me comentás un poquito a ver qué te resonó de todo lo que hablé en esta primera hora del programa. Bueno, nací el 8 del 10 del 89 a las 15 horas. Bueno, ahora sí, Gladys, decime, no sé, de esto que escuchaste, ¿no? ¿Qué te resonó en tu vida? ¿Qué quisieras preguntar a, a la herramienta, a la astrología? ¿Qué quisieras preguntarle a tu carta si tuvieras la posibilidad de decir, che, me pasa tal cosa, tal otra? ¿Cómo lo puedo encarar? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Dónde ves el principal foco de interés para trabajar en este desarrollo personal hoy en tu vida? Con lo que más resoné fue con la desprogramación, digamos, de la gran matrix en la que estamos sumergidos, y cómo vemos la realidad a partir de esa desprogramación, de todo lo que creemos que somos, quizás muchas veces condicionados por nuestro trabajo o por tener que, no sé, amoldarnos a posturas que no nos corresponden. Yo dejé mi trabajo hace muy poquito, también para salir digamos, de ese sistema. ¿Por qué? ¿Qué te Para generaba poder, estar en ese sistema? ¿Cómo la estabas pasando cuando estabas trabajando? ¿Qué te generaba? yo siempre que trabajé, siempre me gustaron los lugares en donde trabajé, pero siempre me trataron mal, o sea, siempre sufrí de desvalorización, demasiado, y fue un lugar como al que yo siempre vuelvo recurrentemente, donde me siento bien en lugares donde me tratan mal. ¿Qué te hacían? Es- ¿Cómo era la situación? y yo hacía muchísimas cosas, era la única que trabajaba todos los días, tenía a mi cargo responsabilidades muy grandes administrativas y de manejo de dinero y de cajas y bueno, de compras, de productores, de stock, y en la cual le ponía demasiada energía y demasiadas horas de mi vida al proyecto, y a fin de mes nunca me alcanzaba la plata, mis compañeros no me acompañaban, bueno, me sentía desvalorizada. Ok. ¿Y cuándo hiciste el clic para decir, bueno, vuelvo, corto con esto, Nair? ¿Cómo? ¿Cuándo hiciste el clic? Que dijiste, bueno, corto con esto. ¿Por qué? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo hiciste el clic? Ay, no te entendí bien. ¿Cuándo hiciste el clic? Que te fuiste, vos me decís que te fuiste de ese lugar. Sí, Vos te el diste clip lo cuenta hice. de que te maltrataban y que estabas desvalorizada. Y ahí decidiste cortar con ese trabajo. Así es la historia. Sí, el clip lo hice cuando tuvimos un problema en el que yo estaba involucrada, que no lo había generado yo el problema, o sea, y sentí que ¿De recayó dinero? toda la culpa sobre mí, y tuve una pelea muy grande que casi llegamos a una situación bastante violenta con dos compañeras, y bueno, decidí irme.
me fui y no volví más. Ajá. Ya había ¿Y vos querido, sentís que ya había trabajaste en querido eso? hacer eso muchas veces, pero después fue como, bueno, ya está, no quiero más. No te escuché nada, se cortó todo, pero si podés Ah, repetirlo. sí, yo tuve una pelea muy grande por un problema causado por otra persona y bueno, recayó esa responsabilidad de tener que solucionar ese problema y empecé a discutir y se puso muy violenta la discusión y bueno, entonces ahí decidí irme y no, Sí, no eso volví lo más, me entendió. fui y no La volví más. pregunta que te hago, la pregunta que te hago Sí. es, ¿qué trabajaste de esto? ¿Vos crees que al irte resolviste tu cuestión de desvalorización? ¿O hiciste algo para trabajar eso? No, en realidad no me di cuenta que era lo que me estaba pasando. Recién cuando lo vi en la distancia, ahí pude entender que era eso lo que me estaba pasando. Pero Ujú. mientras yo estuve ahí, mientras yo estaba metida en en mi trabajo y en la cotidianidad, no me daba cuenta. Está bien, Yo la seguía situación te soportando, despertó. soportando Mm. y, y no me daba cuenta que era lo que me estaba pasando. Quizás si yo hubiese detectado eso, hubiese sido distinto. ¿Y vos hoy estás distinta? ¿Vos sentís que hoy lo resolviste eso? ¿Sentís que trabajaste para revalorizarte, para que Sí, tengas sí, otro tipo de reconocimiento? sí, me pasó algo muy loco después de que me fui, que yo estuve muchos años peleada con mi mamá y justo en este momento en el que yo estaba muy mal porque bueno, me había ido así de mi trabajo, me había peleado, o sea, había tenido una situación violenta, ya he pasado por otras situaciones violentas en mi trabajo. Y bueno, y después de muchos años pude hablar con mi mamá y bueno, y ella empezó a hacerme también como darme cuenta, como me dio esa mirada de madre que yo necesitaba también porque estaba sola y ahí comprendí a la distancia, eh, bueno, que yo misma no me estaba haciendo valer, digamos, o sea, yo permitía que Mm. pase eso conmigo. Y esta Me mirada de di madre cuenta, pudo detectar de dónde salió eso, de dónde nació en vos esa desvalorización, sí, porque sí, esto, ¿de dónde salió? y yo en mi infancia, yo viví en la casa de mis abuelos, mi mamá y mi papá se separaron y me dejaron en la casa de mis abuelos, y Ajá. mis abuelos no hacían mucha diferencia conmigo y con sus propios hijos, en todo sentido, muchísimas Ujú. diferencias. Y yo siempre me sentí así, Como siempre tuve Cenicienta. como, claro, siempre tuve esta cosa de tener que agachar la cabeza, de no tener que gritar, de no tener que mostrar mis emociones, de tener que hacer caso. Siempre Ujú. tuve que dejarme de lado, ¿viste? Para satisfacer a los demás. Y bueno, pero estabas en una situación muy vulnerable, ¿no? ¿Vos Muy trabajaste la cuestión del vulnerable. abandono? Porque en ¿Cómo? definitiva, si trabajaste la situación del abandono, No. a ver, un chico que a veces esto sucede, ¿no? Que lo dejan al cuidado de alguien que no lo cuida, siente que aquellos que lo dejaron a ese cuidado un poco lo abandonaron. ¿Eh? Sí. Entonces, ¿vos tuviste pensamientos de la adolescencia o en algún momento temprano en la juventud, pensamientos un poco turbios, un poco oscuros respecto de la vida, de no querer seguir viviendo, una depresión bastante fuerte? ¿Lo llegaste a tener esto? Sí, 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 Mm. sí. Tuve muchas Y, y sensaciones. ahí fuiste a consultar a alguien, No, no, nunca ¿no? fui a
a una sesión nunca fui a terapia. Está bien. Bueno, ok. A ver, el clic lo hiciste, el mensaje de tu madre puede colaborar, ¿no? En esto de darte cuenta por dónde va. El tema es de dónde viene, ¿no? O sea, vos en tu carta acá tenés una posición de abandono a nivel afectivo muy fuerte, con una luna que marca una relación justamente con esa madre muy karmática, se le llama, ¿no? Es como si tuvieras Sí, que resolver un lazo que viene desde la panza, ¿no? O antes. Y, y me parece que, si bien los años pueden cambiar a alguien, ¿no? Lo que se hizo en esa primera etapa dejó una marca de abandono. Por más que después tu madre haya. A ver, no tiene que ver con tu madre, tiene que ver con cómo quedaste vos posicionada, pero tu madre después puede haber sido buenísima, quizás lo trató de compensar, quizás te ayudó ahora en esta situación laboral, está todo bárbaro. El tema es que a vos te quedó una posición de abandono, y como el abandono en este caso está asignado por una situación de aniquilación, o sea, de riesgo de supervivencia, entonces frente a ese riesgo cualquier cosa es mejor. Y ahí es donde aparece en tu carta en las posiciones un poco más masoquistas o que de alguna manera acercan esas cuotas de dolor o de castigo por parte del otro. Yo creo que sacando la situación inicial de crianza, hay una situación actual tuya de un tránsito necesario para dejar de abandonarte en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es a nivel profesional, que está muy bien aspectado para eso tu carta. ¿eh? Eh, Tendrías que mejorar en la actualidad la cuestión de la comunicación. A veces la comunicación cuesta con este tipo de muchísimo, sí. posiciones. Bueno, es un puente, ¿no? O sea, la comunicación empieza a funcionar ahí abriendo. Es como si tuvieras por delante una selva, ¿viste? Toda tupida y vos con el machete empezás a abrir. Bueno, no sabes bien por dónde vas a ir haciendo el camino, vas haciendo camino mientras vas caminando, pero la idea es que vos puedas empezar a utilizar un poco esa palabra para desarmar al otro, para hacerlo un poquito más chiquito, para que no tenga tanto poder el otro. Eh, Tal cual. y porque todo en realidad vos partís de una situación muy vulnerable, ¿no? De desvalorización, ¿eh? Con una amenaza de abandono. Entonces desde ahí recogés las migajas, lo que te dije, sos la cenicienta. Tal Entonces, cual. en esta situación tenés que tratar de fortalecerte y una estrategia para eso es también bajar un poquito, rebajar un poquito al otro, no darle tanto poder y empezar a relativizarlo en otros, en plural, que puedan empezar a ser otros a partir de ese diálogo que te está faltando. O sea, cuando el otro tiene tanto poder, cuando el otro tiene una situación que se da como en una situación donde de repente vos estás este, indefensa, ¿no? Como resignada, podríamos decir, como que el otro hace con vos lo que quiere, ahí es el momento de Ujú. empezar a usar a capa y espada la palabra para que vos te puedas defender. Tenés capacidad y tenés habilidades a desarrollar en cuanto a la comunicación muy interesantes en la carta. Entonces yo aplicaría ese potencial para que vos puedas empezar a encontrarte en este decir propio, ¿no? Que no sea prestado, y que generes un valor muy fuerte desde lo profesional y lo laboral, porque la carta está bien aspectada para eso. Las cuestiones de pareja actualmente están en un punto de interrogación, ¿no? Es como que vas a encontrar permanentemente la necesidad como de afirmarte y de asegurarte un lazo antes que transitarlo con cierto equilibrio. Por eso uno intenta a veces trabajar en la autovaloración y trabajar la autoestima de la persona para que después se relacione de una manera más sana. ¿eh? Fíjate que actualmente en la carta vos tenés que trabajar justamente estas cuestiones fíjate la luna acá, ves que se mueve, no sé si estás viendo la imagen, pero está justamente entrando en un área que pide revisar
estas cuestiones de este pasado familiar, ¿no? Que te pone como te pone en la necesidad de hablar sobre lo que te pasó de chica, vamos a decirlo así, para que vos, no que vayas a buscar la información de por qué lo hicieron o cómo fue, sino que vos puedas reconocerte en dónde vos te ubicaste hasta ahora y que puedas vos misma darte un nuevo lugar en la actualidad. Porque si no, el fantasma del abandono lo seguís arrastrando en tu vida. Y esto, ante cualquier situación de amenaza, va a hacer que vos aceptes de vuelta como Cenicienta cualquier cosa y vuelvas a repetir esta misma situación violenta e incómoda que vos vivías en tu trabajo. ¿Okay? Fíjate que ahí en el trabajo la representación principalmente del mundo dándote este lugar está muy atada a la figura del padre también, ¿eh? Pero bueno, en principio yo te diría esto, ¿eh? Es una etapa Buenísimo. muy buena para revisar en qué lugar te querés empezar a parar en la vida desde ahora, ¿no? Antes de meterte en vínculos compensatorios, ¿eh? Que ya sea el de tu madre o vínculos de pareja que puedan venir, que te den una ilusión ¿no? de seguridad y de valor que en realidad esconde este fantasma de abandono. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Estoy tomando nota. Nair, toma notas y bueno, cualquier cosa, volvé a escucharlo mañana que está grabado. Te mando un cariño grande. Gracias Muchas gracias. por salir al Muchas aire. gracias por llamarme. Cariño. De nada. Bueno, salió al aire al 11 3103 6171, ese es el WhatsApp en realidad, 11 3103 6171, para que puedas pedir salir al aire, fecha y hora de nacimiento. Ahora sí me parece que voy a ir a hacer la tanda, necesito tomar un poquito de agua para hablar. Ahora vamos a postear ahí en el Facebook si querés empezar a ver un poco el estudio natal en privado. Vamos a postear los datos, lo voy a decir después del corte para que no se confunda. Estamos en Buenas Compañías. Viendo en Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías, puedes dejar tu mensaje ahí con fecha y hora de nacimiento y hablando de el aprendizaje que actualmente tenés que encarar en tu vida para ir generando este desarrollo y ir transitando estas etapas que hablamos al principio. Quédate, ya volvemos después de la tanda. Dale, vamos Gerardo. Si como yo eres de los que prefieren los placeres que brindan las mujeres que pasan de los 30, entre las casadas busca tus amadas, los cuernos le pondrán a tu almohada su sal y su pimienta. Tienes que conseguir que su marido valga para cornudo el elegido, tendrá que ser civilizado. Huye de la mujer del comisario. ¿Qué vas a hacer desnudo en el armario de un tipo que va armado con dos? Siempre tan moderno. Es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno. Es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. En asuntos tales, las clases sociales compiten pero siempre sobresale la noble clase alta. Las señoras con rango y posición, si no adornan la frente del varón notan que algo les falta. Pero que no te lleve el desenfreno hacer de gallo en el corral ajeno de alguna cenicienta obrera, y menos si el marido es un parado, aparte de cornudo apaleado, se pone hecho una fiera con los siempre tan moderno. Es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno. Es la solución, ponle un par de
pasa con prudencia de las apariencias. Si quieres seducir a alguna esposa marchosa y posmoderna, tiene mala pata que al tercer cubata se duerma en el sillón y tú allí con el rabo entre las piernas. Nada mejor que un buen ejecutivo, apóstol de programas intensivos, almidonado como un traje, elige de entre todos los maridos a ese infeliz que siempre está reunido y siempre de viaje. Ponle siempre tan modernos, es la solución. Ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan modernos, es la solución. Ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan modernos, es la solución. Ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan modernos, es la solución. Ponle un par de cuernos a tu depresión. ¿Estamos al aire, Gerardo? Acá estamos, ¿no? ¿Sí? Confirmame. Creo que estamos, ¿eh? Muy bueno el tema de Joaquín Sabina. Sí, ahí estamos al aire. Bueno, quienes quieran comunicarse conmigo para un estudio en privado o para alguna sesión de terapia, ahí lo posteamos en la bandeja de Buenas Compañías, en el chat de Buenas Compañías. Podés comunicarte conmigo a mi teléfono 11 63 66 14 26, 11 63 66 14 26. Y si no, también por Facebook, Pablo Mayoral, o Lic Pablo Mayoral en Facebook. Y también está en Instagram, @mayoral.pablo. Podés seguirme en Instagram. Tenemos fechas y horas también. Bienvenido, Maxi, querido. Lo está viendo. Manuela, que saludó. Bueno, Valeria puso fecha y hora. Vamos a contestarle. Mía también. Están poniendo fecha y hora. Vamos a empezar un poco con esto. A ver, ¿cómo se puede leer esto? Vamos a empezar primero por acá, que es, ustedes van a ver que se empieza a mover de alguna manera. Está en un proceso parecido que Nair, con esa luna ahí en una situación de ambigua. A ver, definitivamente es una carta dura en la infancia, ¿no? Ya se nota una situación de falta de expresión muy fuerte, de pérdida de libertad, de frescura en esa primera etapa, con lo cual pudo haber sido bastante rigurosa la primera etapa. Una persona inteligente, astuta, audaz, realmente con muchas herramientas, Valeria, muchas herramientas, pero esta sensación permanente de falta de paz interior, ¿no? La niña sobreadaptada en algún punto, pudo haber desarrollado cierta sensación de soledad, ¿no? De una tristeza ahí media profunda, pero bajo una mente bajo la impronta, ¿no? De una mente muy hábil, muy dinámica, muy activa. Es como que se nota, ¿no? Podría llegar a notar esa tensión que subyace, ¿no? Esa especie de necesidad a veces de canalizar una energía que no termina de salir. Fíjate cómo hay una tendencia a intelectualizar las emociones en Valeria, ¿no? Esa oposición Mercurio-Luna típica, ¿no? Que hace que la persona tienda a reprimir lo que siente para poder poner una buena cara, ¿no? Al otro, ¿eh? Con lo cual es una cartita para empezar a hacer ese proceso, ¿no? de ver dónde el ego se alimenta, eso que le decía al principio del programa, dónde se alimenta el ego, ¿no? Porque con tantos recursos, pues es una carta realmente que si uno pudiera tener una primera impresión de Valeria, diría, es una persona inteligente, que es una persona
confiada, es una persona de temer, ¿no? O sea, en el sentido de que puede demostrar una cierta seguridad que en el fondo no lo es tanto, ¿no? Este, por supuesto que falta frescura, falta un buen tránsito en la sexualidad. Urano en 8 lo pide, pero la cuadratura de Saturno ahí realmente es dura, ¿no? Es la vida adulta. Es una persona que en ese ámbito sentimental puede oscilar entre esas situaciones de inestabilidad en la relación que termina siendo tormentosa, ¿no? Con muchos altibajos, sobre todo en la primera etapa, para luego arribar a una etapa de búsqueda de cierta seguridad con una cierta tensión en la relación de pareja, ¿no? Para repetir esa falta de libertad. En definitiva, acá puede actuar, me parece, ella con una impronta de Aries ascendente, con más energía, pero termina siendo llave cerradura, ¿no? O sea, lo que se encuentra es un lazo que en definitiva sigue sintiéndose que se transita sin frescura y sin esos grados de libertad necesarios para que eso sea respirable. Muy afectada la cuestión de lo emocional en esta carta, pero con muchos recursos intelectuales. Ahí discriminar para que el ego actúe a favor, ¿sí? Y creo que es una carta con un gran potencial, la de Valeria. Mía, que venía Mía, vamos a leer un poquito de la carta de Lía, de Mía, digo, 17 del 3 del 66. Ahí está, lo están viendo en pantalla, los que tienen acceso al Facebook lo pueden ver ahí, ¿eh? A ver qué onda con la carta de Mía. Bien. Pareciera ser que hubo un hogar que aportó, por lo menos desde lo externo, lo necesario, pero acá quedó una figura un poco desdibujada desde lo paterno, pareciera, ¿no? Una falta de estructura que se termina jugando en ella, o una pérdida, ¿no? Definitivamente acá hay una carta que funciona muy bien a veces para el trabajo espiritual, para el trabajo elevado, para el hecho de brindarse a otros, ¿no? Tiene mucho de Piscis, tiene un Neptuno elevado, un Júpiter ahí funcionando en 4, ¿no? Entonces, pareciera ser como una carta que apunta un poco al servicio, al ser para el otro, una carta reparadora en algún punto. Parece que acá hay una sensación de reparación de una situación temprana. Me parece que puede estar asociada a la pérdida, pero hablando del proceso más dinámico de Mía, claro, está con la posibilidad de tener una situación emocional muy fuerte, ¿eh? Como una tensión, ¿no? Muy fuerte que le va a desestabilizar algunas estructuras que fue construyendo con bastante esfuerzo, ¿eh? Siempre Neptuno en 9 da como las ganas de elevarse y de vivir otra vida, ¿no? Es como de trascender un poco las limitaciones impuestas por la vida. Fíjense la cantidad de Marte, Saturno en 1, ¿no? Es como la imposición del otro, ¿no? Que permanentemente actúa como un freno, como un límite. Ese sol está muy atacado ahí. Entonces esta necesidad de trascendencia, y esa necesidad a veces se da por las vías de cierta idea, ¿no? De estar como un poco desconectado, ¿no? Con el entorno. Es una posible defensa, ¿eh? Son personas que a veces se desconectan un poco de lo que les pasa alrededor, justamente porque
el alrededor es algo que por mundano o por pesado, ¿no? Por sentirse demasiado denso, uno lo perciba como queriendo evadirse, ¿no? Es una carta de evasión esta. La luna en 12, que es lo que le está entrando ahora, es como que no te deja evadirte. Es como que te pone, viste, que te pone la prueba delante para que te tengas que hacer cargo. Y, y bueno, es una etapa de aprendizaje. Tenés un añito y medio fuerte de aprendizaje para iniciar una nueva etapa en tu vida hacia el 2023. Es una nueva etapa importante. Vos sos del 66, quizás es el último gran inicio como etapa en tu vida, porque dura muchísimos años. Y esto viene para el 2023, con lo cual habrá que ver cómo te vas preparando en esta descripción de tu realidad. Me parece que acá estarías en una etapa del despertar, ¿eh? Con la posibilidad de hacer una crisis en breve que te mueva un poco ahí donde vos con tu ego seguís resistiendo, ¿eh? De nada, Valeria. Patricia, también mandó Patricia del 30 de 1 del 65. Vamos a cargarle. Seguro, Valeria, te vas a identificar esa etapa temprana, dura de tu infancia. Donde la niña quedó tan condicionada para expresarse, pero una mente muy aguda, la de Valeria. Esto va a ir abajo, 12. Y muy sensible, Mía, mucha sensibilidad, Mía. Ahí hay que trabajar para que vos puedas bancarte tu realidad, ¿viste? Y que no te tengas que evadir y puedas construir sobre algo más objetivo, ¿no? Que no quede tan en el aire. 30 del 1 del 65, 12 AM. A ver. Esta es Patricia. Patricia, la carta. Miren la cantidad de planetas elevados que hay. Qué interesante para poder trabajar desde el aspecto profesional, lo cual surge como una primera, ¿no? Como una primera orientación y como un área de interés muy fuerte, este lugar a ocupar en el mundo, con buenas expectaciones, el área laboral, profesional, económica para Patricia es fundamental en esta carta como área de interés. Hay una cierta cuota, justo la luna pasa sobre el sol, con la cual está en el momento de revisar su ego. Me parece que es la típica carta de consolidar una posición que arme una buena matriz, ¿no? Una buena matrix sería. Esta es la típica carta de armar una pero buena matrix, ¿eh? Cuestión de que uno pueda quedarse dormido el mayor tiempo posible, en este caso dormida. Una luna en Capricornio que suele llevar a la persona hacia estructuras bastante estables o la necesidad de estabilizarse de lo seguro, aún al costo de empobrecerse en otras áreas. Por eso digo, está muy claro el triángulo azul que ven en las áreas inmateriales, en las áreas laborales, pero después hay otras áreas de desarrollo que parecieran necesitar atenderse y sin embargo no se terminan de transitar. Ya resuelta la cuestión de la seguridad económica y material, me parece que aquí habría que empezar a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto de esa zona de confort hoy está silenciando el desarrollo de otras áreas? Porque esa es la pregunta que te vas a empezar a hacer en breve. Siempre que está, bueno, Urano, Plutón en 5, ahí hay una opresión que se siente muy fuerte en cuanto a lo creativo, en cuanto a la frescura, ¿no? A las cuestiones que seguramente ahora se pueden empezar a activar, digo. No es una carta en sí misma
muy dada al agua, muy dada a la conexión, digamos, emocional. Es una carta que aparecerá con cierto desapego, cierta dureza, eh, con lo cual habría que acercarse a lo femenino, a lo sensible, incluso a lo artístico, a lo expresivo, cuestiones que quizás a esta altura, con esto resuelto, podrían llegar a ser de tu interés, aunque en otro momento de tu vida se hayan considerado como necesarios o como secundarias. Bueno, este sería el momento en donde viene la pregunta, eh, como para que vos puedas desarrollar esto que está pendiente. Después habría que evaluar en esta carta, por último, un cierto grado de también de agresión, ¿no? Siempre que está esa conjunción Marte-Urano-Plutón, hay un aspecto violento en la carta. Vamos a decirlo así. Hay un aspecto violento en la carta y esto es una energía demasiado fuerte como para pasarla por alto. Entonces, a veces esto, ¿no?, se viene ejerciendo inconscientemente en un lugar en donde uno no se da cuenta, ¿no? Por dónde puede disparar. Pero bueno, si tanta tensión y si encima no se hace consciente, a la larga puede terminar afectando la salud. Y esto hay que decirlo porque está todo sobre la cúspide de casa 6 y puede llegar a ser una de las posibles complicaciones. Así que ahí a revisar en dónde esa estructura que lograste armar está conteniendo tanto al punto de generar una especie de violencia que de ir para el cuerpo, bueno, va a terminar afectándolo. Eh, eh, a ver si tenemos algún mensaje más. Bueno, Valeria, bueno, gracias por la devolución, dice, tal cual de niña me sentí no vista. La del 21 del 4 del 78 era. ¿Tenemos algún llamadito, Gerardo? Poné tu fecha y tu hora ahí en el chat de Buenas Compañías que levantamos una carta. A ver. ¿Sí? Mándalo, si no. Si no, mándalo directamente. Lo que le decía recién a Patricia es esto, ¿no? Que está muy ligado a lo que es ese ego. A ver, esto no. Está muy ligado a lo que es ese ego, lo que sería en las cartas de las personas, que es un dato que no conoce casi nadie. ¿Dónde tienen la luna? ¿Dónde tienen la luna? No el sol. Uno cuando dice soy de tal signo es el sol. ¿Dónde está el sol? ¿No? En este caso Acuario. Pero ¿dónde está la luna? En este caso Capricornio, que es esa media luna que se ve ahí arriba. Y esto funciona así, es como la primera reacción casi automática que uno tiene. Una luna en Capricornio es una luna que se enfría desde lo emocional, desde la calidez de la luna, desde la contención, desde esta cuestión dadora, nutritiva de la luna, a veces se enfría y descarta, tratando de hacerse, descarta lo que parece trivial y termina haciéndose efectivista, termina siendo dura en el sentido expresivo de las emociones, pero muy eficiente en el sentido material, tomando la cuestión de la materia como un área de búsqueda de seguridad, ¿no? Esto que toco, esto es seguro, ¿no? En esto creo. Con lo cual es como una mirada no tan trascendente de la acuariana con una luna ahí en Capricornio, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando a veces el ego se acomoda demasiado, uno se queda sin sentidos y uno empieza a buscarlos ahí en donde antes creyó que eso no tenía la prioridad que tenían otras cosas, ¿no? Que era la búsqueda justamente de seguridad. Entonces lo que le decía es esto del sol, la luna progresando sobre el sol, ¿eh? Acá. Ahí se ve claramente arriba ese movimiento, ¿no? Sobre el sol natal. La luna
que le va a durar más o menos hasta fin de año. Para después entrar quizás en alguna cuestión de herencia. Vamos a ver qué puede pasar con esta progresión lunar. Bueno, a ver. Todo es así lo que me dijiste sobre mi carta natal, bueno, mía. Mira, es difícil leer una carta natal a ciegas, ¿no? Esto lo voy a decir porque si bien coincide y cuando uno lo lee generalmente trata de imaginarse, ¿no? Todo esto en una persona, es difícil porque uno al hablar con alguien puede entender en qué etapa de despertar o de estar dormido está. No es lo una persona ya tuvo una crisis que una que no la tuvo, que una que ya empezó a transitar ese desarrollo que pide, ¿no? Ese coraje y esa humildad, etcétera. Digo, depende de la etapa en donde uno se encuentre, esto pareciera vibrar de otra manera. Entonces a veces uno puede ponerse en el lugar de alguien que vivió algo que todavía no vivió, aunque a veces seguía uno por la edad, ¿no? Pero, qué sé yo, los procesos pueden no darse o no llegar a darse, los procesos de despertar, y ahí la carta te estás perdiendo un tránsito posible, mucho más positivo de tu propia carta. Esa es la dificultad de escribir algo genérico para una carta cuando en realidad lo más efectivo para la lectura es tener una entrevista con la persona. Por eso yo hace años que no escribo las cartas, yo hago una entrevista que la pueden grabar, que la pueden anotar, qué sé yo, ahora se graba hasta el video, porque lo haces por Zoom y el Zoom te permite grabar el video, o sea, te queda todo para volver a verla, escucharla y se analiza en el momento y en el nivel justo de toma de conciencia de la persona, para que la persona pueda aprovecharla. No es lo mismo leerla a los 15, a los 20 años que a los 40, 50 por ahí. Uno va cambiando, va creciendo, va teniendo experiencias. Entonces, cuando haces una lectura en 2 horas, lo empezás a conectar con las historias de tu vida, con lo que te fue pasando, lo entendés, te vas te vas de otra manera. Así me parece que resulta lo más efectivo. Bueno, de nada, Patri, te mando un cariño grande. Se me fue esto. Che. Ahí está. Bueno, poner fecha y hora. Fecha y hora de nacimiento. Estamos en un ratito más, así que los que pongan ahora la fecha y hora de nacimiento está en el chat. Vamos a hacer la lectura al aire. Estamos hablando de esas etapas evolutivas. Acuérdense, la primera es la etapa donde uno está totalmente ignorante, es la etapa de la inocencia, de lo que hicieron con uno, donde uno porta las máscaras que ocultan las interpretaciones de aquello que uno cree que fueron heridas o que sintió como tales, ¿no? Entonces son las famosas heridas de la infancia. De acuerdo a esa máscara uno empieza a entender patrones de conducta, y esos patrones de conducta son patrones de conducta que se repiten y que alimentan de alguna manera el ego, alimentan esa forma de ser que tenemos, hasta que uno entra en crisis y esa forma de ser que uno tiene deja de funcionar, no nos sirve más como respuesta. Una posible, digamos, sustitución de la palabra ego lo pueden usar como respuesta. El ego es una respuesta. La personalidad es una respuesta a algo. Y una terapia va por el lado de la pregunta, no por el lado de la respuesta. Ahí donde vayan a buscar respuestas, la mejor respuesta que le pueden dar es hacer una reformulación de una pregunta más profunda. Ahí lo dije. Porque si no, una respuesta termina cerrando, termina limitando la posibilidad de esas nuevas preguntas. También es un cambio de enfoque en cuanto a lo terapéutico. Hay veces que
desde el punto de vista de lo que uno pregunta, no hay más respuestas que accionar, por ejemplo. Entonces no siempre la respuesta está ahí en lo que el terapeuta tenga para decirte. Por eso hay que ir a la clínica de la pregunta, más como seres hablantes que somos. Tenemos más fechas y horas, vamos a pasar alguno más. A ver, así que acuérdense, el ego se alimenta y es una respuesta a algo. Hay que buscar el alimento y cortarle el alimento para que ese ego empiece a ser cuestionado, para que uno pueda entender que puede desaprender eso que hicieron de uno, para finalmente empezar a vivir con mayor libertad, pero de verdad, ¿eh? No una libertad de zona de confort. ¿Ok? Roxlesk. Roxlesk. Ya, esto debe ser. Roxana, ¿será? Lescano. Bueno, Roxlesk. Rox puso la fecha y la hora. No puso pregunta. Pero bueno, vamos a leerle a Rox un poquito la carta. Fuerte magnetismo, carácter, intuitiva, seguramente. Mucha acumulación de planetas ahí elevados, la búsqueda también, ¿no? Como ahí estaría bueno ver el tema de proyectos, las personas que tienen esa visión de mundo, ¿no? De trascendencia, de mundo, pero con una cuota de prejuicio, ¿no? O de crítica muy fuerte a ese mundo, ¿no? Como si pudiera haber una posibilidad de haber quedado en el lugar no digo de víctima de los otros, pero sí como de tener un poco a los demás en contra. ¿Eh? Es algo que a mí me interesaría saber cómo le funciona, porque es riguroso esa cuadratura Marte-Plutón, es muy rigurosa. Y hay una posibilidad de buscar una especie de pasión con esto, ¿no? En esa trascendencia, o se conquista o uno, bueno, genera lo propio y es como que puede generar una especie de ruptura, de ruptura, de búsqueda de irse, de trascender. Pero me parece que acá habría que, en principio, analizar si no hay un enojo muy fuerte, un resentimiento muy fuerte con alguna figura que después pudo haber sido trasladado a, a los otros en general, ¿no? Entonces crear una situación de cierta de cierto conflicto con el mundo. Habría que ver que eso no suceda. Después tiene un gran potencial para, como una visionaria. En eso tenés que ajustar mucho este estado de conexión con vos misma, de estado creativo, un estado intuitivo, te diría. Son esas personas que pueden ser capaces de leer en esto que decía al principio. ¿Se acuerdan cuando hablé de aquellos que hicieron la película de Matrix, que es como que leyeron algo en el inconsciente colectivo que después lo plasmaron y eso por eso tuvo tanta repercusión? Bueno, Rox es una persona que podría llegar a tener esta especie ¿no? de conexión intuitiva con algo que podría llegar a impactar fuerte más allá de ella misma, ¿no? En los demás. Pero tenés que subsanar, primero identificar de dónde viene y después sanar esa cuota de agresión o de destructividad o de rencor fuerte que hay, porque esa cuadratura no puede pasar desapercibida. ¿Eh? Así que escaparte de esto no te va a servir. Tenés que enfrentarlo, hacerte cargo y ver si no está en tu sombra, ¿no? Tu sombra me refiero al término sombra junguiano, o sea, esto que uno no quiere reconocer en uno, porque hasta a uno mismo le suena feo, ¿no? Decir, qué sé yo, tengo rencor
o, o tengo resentimiento. A ver, a todos nosotros decir algo así nos podría llegar a sonar como si fuéramos personas involucionadas, ¿no? Como si fuéramos personas básicas, como si fuéramos personas que tienen grandes conflictos y quilombos. No, está dentro de las posibilidades. El tema es, para resolverlo lo tenés que primero reconocer. Y acá hay una carta que indica que hay una cuota fuerte de violencia y de rencor posible, ¿eh? Así que hay que reconocerlo. Ah, ahí está. Bien, Rox. Sí, hay un rencor fuerte hacia una persona, tan cierto, y no sé cómo resolverlo. Terapia. ¿Qué te va a decir un psicólogo? O sea, nos dedicamos a eso, Rox, pero viste que está el rencor en tu carta. Mira que no te conozco, mira, ni el nombre te conozco. Bueno, Gonzalo. Gonzalo también, la fecha de nacimiento, entre las 12 y las 13. Bueno, vamos a ponerlo 12 y media. ¿Eh? Vamos a ponerlo 12 y media, vamos a leer un poquito la carta de Gonzalo. Antes de pasar a la lectura, bueno, Rox, de nada, cuando quieras. Te digo el teléfono, de paso lo escuchan los que están escuchando. Si quieren una lectura de la carta natal, me pueden llamar al 11 63 66 14 26. 11 63 66 14 26 y me piden el estudio natal para ver su mapa. También en Facebook, Lic Pablo Mayoral, ese es el Facebook mío. Lic Pablo Mayoral o Pablo Mayoral, ponen y está mi foto. ¿Qué más? Y el Instagram, @mayoral.pablo. Ese es el Instagram, me pueden seguir en Instagram. También estamos por ahí en Instagram. Bueno, vamos con Gonzalo, que le dije la fecha y la hora, pobre Gonzalo, no le cargué todavía. Vamos con Gonza 13 del 3 del 78. A veces una pregunta también ayuda para la interpretación. Esto igualmente en la entrevista, obviamente que uno hace muchas preguntas, pero gracias, Elo. Ahí está, en el post de Buenas Compañías todos mis datos para quien quieran contactarse para un estudio privado o una consulta de terapia. Hay veces que una pregunta ayuda porque un abrazo, Joaquín, querido. Quería saber en general, ahí vamos, Gonza. La pregunta ubica, ¿no? Yo dijera algo de Gonzalo y diría, bueno, un tipo curioso, tipo inquieto, desde la mente inquieto, curioso, con una necesidad de trascendencia, con una sana ambición. A veces siente que él mismo se frena. A veces su mente es demasiado realista para sus sueños, entonces él mismo se autolimita. Entonces él empieza a pensar lo que salió mal, lo que puede salir mal, ¿no? Entonces empieza a generar una especie de ascendente negativo, una dualidad geminiana, en lugar de ir por lo curioso y en lugar de ir ¿no? Por esta cuestión espontánea del niño que va y curiosea, ¿no? Entonces se le genera la duda y termina con un Marte en Cáncer en una procrastinación, o sea, en una detención de la acción, típica, cuando empieza la duda y después el pensamiento negativo, un Saturno en 3, Marte, Plutón, ahí procrastina, o sea, no acciona, con lo cual aquellos sueños, se le genera una tensión muy fuerte, muy fuerte, casi le sale ahí, un saludo, al que se acordó, al japonés que se acordó de mí. Bueno, una tensión ahí muy fuerte, Luna-Urano en oposición, Luna-Urano, bomba de tiempo. Le recomiendo mucho la actividad física para que descargue, ¿sí? Ahí tenemos otro tipo que tiene un gran potencial, muchas ganas de soñar, de ir a conquistar sus sueños, pero siente que todo el día, todo el tiempo, se está él mismo autolimitando en la acción, y eso es lo que hicieron de chiquito, Plutón en 5, una infancia súper controlada, seguramente desarrolló esta tendencia de querer ser para el otro, ¿no? Mercurio en Aries, ¿no? El tipo con la cabeza va para adelante, tratando de anticiparse y ser para el otro, ¿no? No sea cosa de mostrar una falla. A veces hay que fallarle al otro, gente. Obsesivo total, dice Gonzalo, y claro, ¿qué querés que te diga? Bueno, entonces eso para no fallarle al otro, ¿entendés? Vos crees que lo haces porque querés ser perfeccionista, no, es para no fallarle al otro, porque viviste controlado desde chico.
Esto también, falta espontaneidad, un poquito más de frescura. Le mando un abrazo grande. Cuando quiera, Gonzalo, hace la consulta privada. Esto de la carta siempre es la misma. El que está con tu tiempo y con tu vida sos vos. Joaquín, querido, un abrazo a vos también, Joaquín, que siempre tenemos entrevistas. Paciente querido, Joaquín, te mando un abrazo. De nada, Gonzalo. Bueno, hasta aquí lo que es la carta, hasta aquí el tema de hoy, para que ustedes puedan entender cómo funciona esta herramienta. Ahí al final un poco de pinceladas de lo que sería la cuestión más técnica de la astrología y cómo uno va enlazando, ¿no?, los elementos desde lo astrológico. Esto más que nada decirlo a los alumnos que tengo y a algunos pacientes que también les interesa la astrología, cuestión que también se la pueden llevar en la carta cuando tengan la lectura, pues yo leo el planeta, el signo, el aspecto, todo lo trato de explicar, porque siempre les mando el librito después de astrología para que se puedan enganchar y puedan empezar a leer algo. Así que pues esto es un aprendizaje permanente, gente que tiene la verdad absoluta en nada. Todos aprendemos, todos nos equivocamos, tratamos de reconocer los errores y aprender de ellos, sacarle provecho, que no sean errores al pedo, esa es la idea, ¿no? Entonces, quien les habla es el primero que se equivoca, ¿eh? O sea, en ese lugar la humildad primero que nada. Ahora, hacerse cargo, ¿no? En ese sentido, la actitud de poder enfrentar lo que nos toca y las acciones y las decisiones que tenemos que tomar. Con conciencia, con responsabilidad por uno y por el otro. Esa es la idea, en un camino que después se hace más liviano. Esto que al principio parece que es cuesta arriba, ¿no? Estas decisiones importantes que uno tiene que tomar. Después cuando uno se saca esa primera mochila, esa segunda mochila, después resulta más liviano, y si no, pregúntenle a muchos de los pacientes y las personas que me consultan o nos consultan a nosotros. Testimonios todo el tiempo de esto hay. Gente que va a los seminarios, gente que va a los talleres, gente en momento de despertar y de hacerse cargo de sus vidas, está toda la vida por delante. No importa cuánto tiempo pasó, como el otro día escuchaba en un audio que estaba relatado por Dani, sino el tiempo que te queda. Entonces, ¿cuántos años tenés? No se cuentan los años que pasaron, sino los años que tenés para adelante. ¿Cuántos años te quedan para vivir de una determinada manera o de otra? Como Gonzalo, que todavía está esperando pasarse la carta. Algún día lo voy a hacer, dice. Se cree que es eterno, Gonzalo. Bueno, ojalá que tome la decisión por él, no en esto, en lo que vos quieras, Gonzalo, querido. Bueno, me acompañaron hoy haciendo buenas compañías Gerardo Subirana en la operación. Gracias, Gerardo, por todo. Ahora voy a hacer un stop sharing, a ver si salgo. A ver cómo quedé. Uy, me parece que hice macana, ¿no? Mirá vos. Qué grande, siempre haciendo cagada, Pablito. Bueno, un abrazo grande a mi querido Gerardo Subirana, y también un saludo muy grande y un agradecimiento a Eloísa, Eloísa Ponte, que está en la producción. A ver si ahí vamos volviendo, mirá. Ahí volví, mirá. Mirá qué grande Gerardo, cómo maneja. Ahí están viéndolo en vivo, el manejo de nuestro operador. Miren cómo me centra, me agranda, me le pone, me la saca. Ojo con eso, ojo. Eso de poner y sacar. Bueno, pedí permiso que sea. Bueno, les mando un cariño grande a todos los que estuvieron ahí acompañándome en Buenas Compañías, el programa de martes. Mañana Daniel Martínez, mañana el Dani Martínez, a quien le mando un cariño grande, hace bastante no lo veo, aunque no tanto, pero falta esa frecuencia. Un abrazo, Dani querido. Espero que mañana tengas un gran programa. Por mi parte, me parece que vamos a estar el viernes con Mora Conti, así que Dios mediante nos veremos el viernes para hacer tarot y astrología también. Un cariño grande para todos, buenas noches, gracias por estar ahí. Chau, que estén bien. Chau. Las 4:30, quédate a dormir. Está lloviendo,
¿dónde vas a ir? Si ya no queda un sitio abierto en esta ciudad, anda, sécate el pelo que te vas a enfriar. Ya sé que no me amas, ni yo a ti. ¿Para qué me lo vas a repetir? Las palabras no son más que un oscuro antifaz, una manera de disimular tu ansiedad. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos. Y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Deja el abrigo y ven, hay sitio para los dos. Y nada va a pasar que no queramos tú y yo. Las 4:30 no me harás usar contigo la estrategia habitual. ¿Qué importa que nos acabemos de conocer? Así podrá el azar jugar también su papel. ¿Por qué no te terminas el café? No haré ninguna muesca en la pared. Si quieres irte ahora, bajo a abrirte el portal. Perdí ya tantas noches, una más que más da. Deja el abrigo y ven, ahí sí.